están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Buenas tardes, chicos. ingeniera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue en la evaluación? Ahí regular 3/4. No hemos visto el tema. ¿Por qué no hemos visto el tema? Sí, no las vimos porque esa era la clase del día martes que ustedes me pidieron disponibilidad del tiempo para ver el partido de Ecuador. Entonces nosotros quedamos que esa clase ya era clase dada. Por lo tanto, iba de su mano el estudio y revisar el contenido. Por eso les había cargado ya la presentación y la respectiva evaluación al final de clase, que por eso estaba pues ahí disponible para que la puedan realizar tras la revisión de las diapositivas. Entonces sí que no lo vimos conmigo, pero como les dije, esa clase, pues esa era clase dada debido a su petición. Entonces, ahí era un poquito simplemente de revisar el contenido. No estaba muy complicado. Lo que sí, Inge, no nos notificó la plataforma, ni el correo, ni salían las tareas pendientes. Entonces un compañero entró a la materia y logró ver que había evaluación y nos avisó. Ok, ya. Voy a tener un poquito pendiente eso para crearles la notificación. Puede ser por lo que la creé como no era lección en EVA mismo, sino era un enlace de una plataforma adicional. Entonces, al no ser un recurso propio generado de EVA, no se suelen generar las notificaciones de que hay esa actividad pendiente de realizar, ¿sí? Entonces ya les voy a colocar un anuncio también para que estén pendientes, porque probablemente se deba a eso, a que no tuvieron notificación porque era un enlace anexo a la plataforma. Pero eso ya le tengo pendiente para algo. Si les asigno alguna otra actividad de esa forma para que la puedan realizar. Pero ¿todos pudieron hacerla o alguien no la pudo realizar porque no se percató de ese detalle? ¿Sí lo hicieron todos? Sí, creo que me avisaron en el grupo, por suerte. Listo, buenísimo, mejor, mucho mejor. Si no, pues ya les hubiese tenido que habilitar nuevamente porque no era algo, era un imprevisto. De todas maneras, pues voy a tener precaución en eso. Gracias por esa observación para poder entonces tener atención a ello. Listo, entonces ahora sí. El día de hoy vamos a revisar el siguiente contenido, contaminación ambiental. Antes de entrar a este contenido, comentarles que al inicio de clase, al inicio de este ciclo, yo les había comentado que vamos a trabajar en generar ciertos contenidos, ciertas infografías, algún recurso audiovisual o gráfico con respecto a ciertos días que están contemplados dentro de un calendario ambiental. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les comento eso? Les comento esto porque este viernes en particular pasa algo. ¿Qué pasa en un viernes 27 de noviembre? ¿Qué pasa esos viernes? ¿Qué viernes hay interesante en noviembre? No es viernes 13, por cierto, ya pasamos. Otro. El Black Friday. Exacto, gracias, Franz. El Black Friday. Entonces, como tenemos un Black Friday, en ecología o en temas ambientalistas tenemos el contrario, un Green Friday. ¿Y cuál es la idea de ese día en general? Ese día en general es la concepción de tratar de minimizar el pensamiento consumista y tratar de controlar un poco el tema de consumo de ciertos productos. ¿Okay? Entonces, he ahí cuando viene nuestra primera actividad con respecto a esta participación en general, generar contenidos con respecto a este calendario ambiental. ¿Ok? Entonces, ya que es este viernes, el día viernes, entonces les voy a dejar, no vamos a tener clases el viernes para que ustedes puedan elaborar entonces este recurso. ¿De qué forma lo van a hacer? Espérenme un ratito, les activo abro el EVA para poderles dar las indicaciones de la actividad.
El recurso recuerden que puede ser un video, una infografía, puede ser alguna presentación cortita, un video es igual cortito. Recuerden que lo que vamos a hacer o en dónde vamos a utilizar estos recursos es directamente en plataformas sociales, en redes sociales. Entonces siempre manejamos contenido bastante corto para poderlo publicar, ¿ya? Entonces, el espacio está creado acá, ¿sí? En esta de aquí, actividad ambiental. Estas son las fechas en las cuales nosotros vamos a generar ese recurso. Ya, de acuerdo a SGA, tengo 25 participantes. En este momento nos está faltando Cristian, pero ya en teoría estamos todos los que tenemos que estar y somos los que estamos, como dice por ahí. Entonces, ya con esa organización vamos a realizar los grupos también. Esta actividad como tal ustedes la van a realizar en grupos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que siempre en grupos se trata de complementar. Siempre hay uno que tiene tal vez un poco más de creatividad, otro que tal vez es mejor para redacción y demás. Entonces nos vamos a complementar un poco. Recuerden, si es trabajo colaborativo, no es trabajo con efecto Frankenstein. No queremos ese tipo de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a realizar estos recursos con respecto a estos días. El próximo es el 27 de noviembre, que es el Green Friday. Directamente es como la otra cara de la moneda versus al Black Friday, ¿sí? De ahí vamos al 5 de diciembre, que es el Día del Suelo, 26 de enero, 28 de enero, 3 de marzo, 5 de marzo y 22 de marzo, que serían ya las últimas actividades, que estamos ya en la recta final del terminar el ciclo. Entonces, esas serían las fechas en las cuales nosotros vamos a generar esos recursos. Por cada uno de ellos, lógicamente, pues yo les iré creando la sección para que ustedes carguen. Ahora, les había comentado que esto va a ser en trabajo colaborativo, ¿de acuerdo a qué? Ayudados del EVA, hemos creado entonces estos grupos de trabajo, ¿sí? Aquí están los integrantes de cada uno de los grupos. Entonces, ustedes tienen hasta el día viernes para poder cargar esta actividad. La actividad les voy a poner un poquito antes de finalizado la jornada laboral, es decir, 9 de la noche. Lo vamos a dejar hasta las 5 de la tarde para, una vez que ustedes presenten sus trabajos, yo poder remitir a la persona encargada de la gestión de la página de Facebook y poderlo publicar en ese mismo día, que es el objetivo. Si lo pueden hacer antes, fenomenal. ¿Sí? Fenomenal, porque entonces así tenemos más temprano los recursos. ¿Listo? Entonces acá está también la rúbrica de calificación. Tendremos en cuenta siempre redacción y la ortografía correcta, pertinencia de la información, estética, creatividad y originalidad. Si hacen video, recuerden copyright, por favor, para que no nos hagan mute en los videos con tema de música, canciones y demás. Entonces, tener en cuenta el tema de copyright. Si hacemos una infografía, recuerden que la esencia de la infografía es sobre todo imágenes, no tanto texto, no cargar demasiada letra en el diseño como tal, ¿sí? De eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra indicación? Me parece que no, solo esas observaciones. ¿Tienen alguna pregunta por su parte? Tal vez me olvide de algo. Sí, no, tal vez puede ser. De mi parte no hay genial. Podemos elegir cualquiera, no hay problema. O sea, unos pueden hacer diapositivas, otros pueden ser imágenes, otros pueden hacer un video. Sí, cualquiera, no hay un formato definido. Si hacen presentación, recuerden que tienen que ser como estos grupos de fotografías, como un álbum, un mini álbum, para poderlo publicar. ¿Sí? Recuerden, como les digo, el objetivo es que todos sus trabajos vayan directamente a la página de Facebook para que se los publique. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, que es contenido para redes sociales, desarrollen eso en el formato que más fácil se les haga a ustedes. No hay ningún formato específico, es a libre decisión. Acá lo que estamos buscando es aportar un poquito a este tema de generar algo de conciencia ambiental y de hábitos ambientalistas también. Entonces, no hay formato, es a libre decisión y solamente teniendo en cuenta el hecho de que es recurso y es material para redes sociales. Nada más, solo esa condición. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Parece que no. Dije, ¿puedes repetir lo último? Se me cortó el internet.
Lo último con respecto a si puede ser un formato cualquiera, puede ser un formato cualquiera. Lo único que tienen que tener atención es que es contenido para redes sociales, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un contenido para redes sociales, recuerden, frecuentemente es poco texto, si es un video que sea corto, 30 segundos, un video bastante cortito. Si vamos a poner música en el video, tener en cuenta el tema de copyright. Si vamos a utilizar infografías, esencia de infografías siempre más imágenes que texto. Igual si hacen presentación, entonces sería una secuencia de fotografías o de collage para poderlo publicar, ¿sí? Eso. Eso fue lo último que dije. ¿Nada más? Listo. Entonces, chicos, ya esta sección de actividad está abierta para que ustedes puedan generarle. Aquí les dejo todo el calendario, entonces atención a esto. En este caso, para el 5 de diciembre, que sería la siguiente fecha que tenemos, que sería sábado. Entonces, para este día, este 5 de diciembre, pues nosotros generaremos el contenido, tendrán que presentarlo hasta el día 4 de diciembre, que sería viernes, ¿no es cierto? Para el domingo el sábado dejaría programada la publicación, ¿sí? Entonces siempre lo presentamos el día hábil como tal, ¿sí? Y aquí les dejo todas las fechas en las cuales hay que tener un poco de atención, porque en esas fechas tienen que generar este tipo de contenidos. Los grupos, ¿sí? Las personas que están siendo parte de cada uno de los grupos, son 7 grupos y la rúbrica de calificación para esta tarea como tal. ¿Listo? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora sí vamos con el contenido del día de hoy. Vamos a hacer una clase de un contenido bastante conocido. Si ya nosotros habíamos hablado un poco del tema de conservación ambiental, habíamos hablado de los elementos que vamos a tener ecosistemas, que vamos a tener medio ambiente, cadenas tróficas y demás. Entonces ahora lo propio, vamos a empezar a indagar un poquito en cuál es el impacto o cuál es el resultado de la inserción de actividades antropogénicas en un medio ambiente. Cuando la actividad antropogénica, entonces, es desmesurada o no es cautelosa, nosotros vamos a tener un fenómeno clarísimo, que esa es entonces la contaminación ambiental, ¿sí? Un tema muy en boga de todos los acuerdos, de tratados, de conferencias que hay sobre el medio ambiente de un tiempo atrás, como ustedes lo pudieron encontrar en la presentación de desarrollo sostenible, nos hablaba de una cumbre del medio ambiente en donde ya se empezó a tratar o a considerar de que la contaminación ambiental iba a ser un grave problema con respecto al desarrollo de la humanidad. Y de ahí han venido generándose diversas estrategias muy polémicas, otras bastante controversiales debido a que no hay realmente, podríamos decir que simplemente es un acuerdo de palabra, pero en acciones no hay mucho compromiso con ciertos estados y con las integrantes de la sociedad hacia el cuidado del ambiente. En unas primeras clases también comentamos algo con respecto a COVID, a la pandemia de COVID, que se decía en una primera visión de que iba a ser una pausa o un respiro para el ambiente. Y ustedes acertadamente hicieron la observación de que no necesariamente iba a ser así. Y hoy vamos a conversar un poquito de esa parte, entonces, contaminación ambiental. La primera cosa es ponernos un poquito en contexto, tratar de dar una definición o qué es el concepto que ustedes tienen con respecto a contaminación ambiental. ¿Cuándo nosotros hablamos de contaminación ambiental, chicos? Bueno, con respecto a esto sería cuando hay presencia de componentes tanto físicos, químicos o biológicos que son nocivos tanto para el medio ambiente como para nuestra salud, podría ser. Listo, muchísimas gracias, Iván. ¿Alguien más? Es cuando nosotros introducimos todos esos elementos que dijo Iván y que va a traer como consecuencia el daño del ambiente y por ende nosotros mismos. Muchas gracias, Marlon.
¿Alguien más que desea aportar alguna otra idea al respecto? Listo, entonces, bueno, vamos a considerar entonces que cuando hablamos de contaminación ambiental, nosotros vamos a tener muchos efectos, ¿sí? Una suma, un sinergismo de los diversos efectos producidos por contaminantes, sean, ojo, químicos, físicos o biológicos, cualquiera de estos tres, van a producir una alteración o van a producir un efecto nocivo sobre los elementos y las partes de un medio ambiente o de un ecosistema, ¿sí? Todo lo que nosotros insertemos en un medio ambiente que no sea propio de él es considerado como un elemento extraño, y tratando y teniendo en cuenta tanto concentración, tiempo de exposición y demás, se puede entender que sea un contaminante o no, ¿sí? No porque un elemento que sea extraño a ese hábitat natural sea insertado a él, va a ser sí o sí un contaminante. Eso va mucho de la mano del tiempo de exposición y de la concentración a la cual esté expuesto, o si esté expuesto el individuo, esté expuesto o estemos insertando al medio para que sea considerado como un contaminante, ¿ok? Esta contaminación ambiental que nos dijo Marlon también que iba a producir cierto daño a la sociedad, de acuerdo a cifras de la OMS, de hecho, es la consecuencia o provoca la muerte de 7 millones de personas al año, ¿sí? Y 25% de esas muertes son muertes infantiles. También hay que considerar el hecho de grupos de riesgo, ¿sí? Que siempre son un poco más susceptibles a la presencia o a la existencia de estos contaminantes. Ojo, puede ser de cualquier tipo, físico, químico o biológico. Todos estos ya estamos viendo una pequeña clasificación, podríamos decir, de los tipos de contaminante que vamos a encontrar, ¿ya? Yo aquí les había colocado un recurso, vamos a observarlo, que es con respecto directamente a lo que antes de, recuerden que esta observación era antes de pandemia. Luego, en el transcurso de la clase vamos a ver que realmente este panorama no ha cambiado mucho, pero está estructurado y visto pre-COVID-19, ¿sí? Entonces estamos viendo cuál era o qué es lo que pasaría en nuestro ecosistema con el tema de la contaminación, ¿sí? Entonces vamos a observar. Temperatura. La población crece y las industrias están en pleno auge. 30 gigatoneladas de CO2 son emitidas a la atmósfera cada año. El hielo se derrite como nunca antes. Un tercio del Ártico ya no existe. La Antártida ya ha perdido 40 gigatoneladas en bloques de hielo. Como consecuencia de esto, el nivel del mar aumenta. 500 milímetros es lo que ha subido en los últimos 200 años. Centenares de inundaciones se pueden observar en todo el planeta y millones son los afectados. Incendios forestales se propagan como jamás se ha visto. 2 millones de hectáreas son quemadas cada año y 10.000 incendios ocurren cada mes. Este número aumenta año tras año. Huracanes, tifones, tornados y todo tipo de tormentas azotan al planeta y lo hacen de forma cada vez más intensa. A lo largo de todo el planeta se desencadenan terremotos que destruyen ciudades enteras. Centenares de especies se extinguen anualmente. Y para todo esto, un solo culpable: la raza humana. El calentamiento global comenzó con nuestro insaciable apetito de energía. Cada botón que pulsamos, cada enchufe que conectamos, cada lámpara que encendemos consume energía. Cerca del 90% de la energía que consumimos comienza como combustible fósil, carbón, petróleo o gas natural, y la quema de ellos provoca inevitablemente CO2, que es el principal causante del efecto invernadero. En este nuevo video, diversamente les mostrará que el final del planeta parece tener fecha límite y los expertos anuncian que podría ser en el año 2030.
Científicos del Reino Unido y los Países Bajos han advertido que la Tierra está a punto de cruzar el umbral de no retorno, es decir, el 2030 sería el último año posible para poder reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que luego de esta fecha sería prácticamente imposible revertir la situación del planeta y nos enfrentaríamos a drásticos e intolerables cambios climáticos, afectando a cada una de las especies que habitan el planeta. Según los expertos en el tema, para poder llegar a este objetivo, para el año 2030 se tendría que reducir en un 47% la totalidad de emisiones de gases de CO2. Esto sería reducir a casi la mitad la totalidad de la contaminación enviada a la atmósfera, una cifra que cada vez estamos más lejos de cumplir. Lo realmente impactante de estas cifras es que, aunque parezca insignificante una variación de apenas 2 grados en la temperatura global, esto ocasionaría estragos que nos podrían llevar al borde de la extinción. Y aunque aún no seamos capaces de comprender la situación que está viviendo el planeta, lo cierto es que este cambio climático desataría una serie de alteraciones en nuestro sistema terrestre que nos llevaría a un caos irreversible, del que nadie podría salvarse. Para que podamos tomar dimensión de lo grave que sería esta alteración para todas las especies del mundo, diversamente les presentará 3 de las principales y más graves consecuencias que se sufrirán inevitablemente si aumenta el clima a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Número 1. Deshielo. Con un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados, desaparecería la mayor parte de los arrecifes de coral de los mares tropicales y habría deshielos en todo el planeta. Solo si se derrite Groenlandia, el nivel del mar en todo el planeta podría subir de 7 a 10 metros, desplazando del hábitat a millones de personas y especies de todo el mundo. Los más afectados serían aquellas poblaciones con bajos recursos económicos y millones de vidas se perderían. Ocurriría un efecto dominó en todo el planeta. El deshielo podría liberar hasta el doble del dióxido de carbono que tiene atrapado en su interior, acelerando de esta forma aún más el efecto invernadero y las temperaturas no dejarían de subir nunca. Número 2. Sequías. El aumento de la temperatura provocará la evaporación del agua del suelo, provocando sequías, incendios forestales y olas de calor en lugares normalmente secos, o lluvias masivas e inundaciones en áreas comúnmente húmedas. En los océanos, las aguas más cálidas también se evaporan más rápido, lo que aumenta la velocidad del viento y los aguaceros de huracanes. Las oleadas se agravarán por el aumento del nivel del mar, y como resultado se verán tormentas tan catastróficas e intensas como jamás hayan sido vistas por el ser humano. Número 3. Hambruna. Los cultivos se verían gravemente afectados. Como sabemos, ellos necesitan tierra, agua, luz solar y calor adecuados para poder crecer. El calentamiento global altera el desarrollo y el ciclo reproductivo de las plantas, adelantando las épocas de floración y cosecha y disminuyendo el rendimiento de los cultivos. Además, las variaciones de las temperaturas y de las estaciones de crecimiento promueven la proliferación y propagación de plagas y malezas, y como consecuencia de la modificación de los regímenes de lluvias, se pierden cosechas y disminuye la producción a largo plazo de los principales cultivos. Básicamente, la cuarta parte de los seres humanos no tendrían alimentos suficientes para poder sobrevivir. Pero si sabemos que están a punto de ocurrir estas catástrofes, ¿qué han hecho las grandes potencias del mundo para impedir que esto ocurra? En realidad, no mucho. En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París, el cual es un protocolo que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde 195 países acordaron reducir y limitar sus emisiones de CO2 para mantener el aumento de las temperaturas del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, con el objetivo de no sobrepasar los 1,5 grados centígrados para el año 2100. Lo curioso de este acuerdo es que si algunas de las potencias no cumplen con lo pactado, no hay ningún tipo de sanción legal. Básicamente, no pasa nada. Un dato curioso a tener en cuenta es que entre los 20 países que no firmaron el Acuerdo de París para el cuidado del medio ambiente se encontraba Arabia Saudí, que casualmente es el país que alberga la cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo y que se encuentra entre los 10 países más contaminantes del mundo entero. De esta forma, Arabia Saudí demuestra su poco o nulo interés por evitar cualquier tipo de compromiso concreto por reducir sus emisiones de CO2. Sin embargo, no fueron los únicos en rechazar el tratado, ya que una de las 3 potencias mundiales más contaminantes del mundo también lo hicieron. A continuación les mostramos los 3 países que más contaminan nuestro planeta y que casualmente son potencias del mundo. Puesto número 1. China.
En primer lugar se encuentra China. El gigante asiático emite alrededor de 11.000 millones de toneladas de CO2 al año. Esta cantidad monstruosa se debe a su crecimiento incontrolable de la población y por ende a su insaciable demanda de energía que obtiene principalmente de la quema de carbón. Y recordemos que el carbón es el combustible fósil de mayor contaminación. Puesto número 2. En segundo lugar se encuentra el gigante americano, los Estados Unidos de América, con 5,8 mil millones de toneladas de CO2 al año. Si bien se encuentra en segundo lugar, este ha sido el país que más contribuyó a la contaminación del planeta. Por 160 años fue el país más contaminante recientemente, superado por China. Según cifras oficiales, Estados Unidos es el país con mayor consumo de energía por persona en el mundo. Puesto número 3. Rusia. En tercer lugar, nos encontramos con otro gigante asiático, con 2,6 mil millones de toneladas al año. Su causante se debe a su increíble industrialización y fabricación de armas militares de alta potencia. Para finalizar, el último aspecto relevante que causó mucho impacto y reavivó las llamas del fuego fue el anuncio que hizo en 2017 el presidente del país norteamericano. Para cumplir mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París, señaló Trump en los principios de su mandato. De esta manera, Estados Unidos se suma a Nicaragua y Siria entre algunos de los países que no respaldan el tratado ambiental. ¿Y tú qué crees? ¿Estaremos a tiempo de revertir la situación del planeta? ¿Será que en algún momento las máximas potencias del mundo se pondrán de acuerdo y dejarán de seguir contaminando de esta forma el planeta? Déjanos. Listo. Entonces, más o menos es un video para ponernos un poquito en contexto de cuál es o qué es lo que pasaba con temas de contaminación previa la pandemia, ¿sí? Entonces, comentarios de su parte. ¿Qué más a aportar de lo que nos mencionó en el video que no se está considerando con respecto a la contaminación ambiental? Les escucho, chicos. Generalmente los seres humanos no intervienen con el tema de medio ambiente porque siempre dan prioridad a la importancia económica. Aportar va a ayudar a la industria y permite obtener mayores beneficios y aportar en el planeta. Lamentablemente es un deseo egoísta de nuestra parte darle prioridad siempre a los objetos materiales y que en algún momento nos cobrará. Lamentablemente los seres humanos somos hechos a la mala, que mientras no nos duela, no aprendemos. Y lamentablemente ese es el camino al que estamos yendo. Muchas gracias, Franz. ¿Alguien más, algún otro comentario al respecto? Creo que... así como lo comenta, el compañero, gracias. Como lo comenta el compañero Franz, prácticamente solo se basa en lo económico, así como lo menciona que Arabia Saudita dice que no prefiere no involucrarse en esos acuerdos ambientales, por lo que generalmente no se va a ver visto con una cierta ventaja, porque no es que dice que es un país que tiene la mayor cantidad de petróleo, pero entonces si es que se ponen acuerdos, básicamente lo van a obligar a que baje un poco la producción o la explotación del petróleo para que no haya tanta industrialización. Pero entonces generalmente ahí sería un problema económico en general sí se podría llevarlo de una buena manera, pero tendría que hacerse mediante un plan específico para poder sobresalir, porque así prácticamente, como dice, que ya nos quedan solo pocos años para poder revertir esta situación que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Mauricio. Siga, Marlon. Creo que con el pasar de los años solo nos hemos centrado en las industrias, en el aspecto económico y no solo lo que aporta la contaminación a las industrias, sino también nosotros como personas, porque tenemos un estilo de vida de que reemplazamos ciertas cosas con algo de que va a contaminar, o sea, al final de todo estamos contaminando en cada uno de nuestros días. Entonces yo creo que debería impulsarse también es educación ambiental desde temprana edad, porque de esa forma nosotros ya vamos a tener cierto conocimiento, cierto respeto por el medio ambiente. Muchísimas gracias, Marlon. Tal vez alguien más que desee aportar otro comentario
al respecto? Dígame, Daniel. Gracias, Daniel. Tal vez alguien más que desee comentar algo adicional. Bueno, ustedes han mencionado puntos muy importantes con respecto al tema de contaminación ambiental. Nosotros llegamos a este punto de consumismo llevados por una idea algo ambigua y de verdad bastante mal ubicada. Llegó en el punto en el desarrollo de la sociedad como tal, que empezó a establecer que el país que más consumía, el país que más gastaba, el país que consumía más energía, más recursos, era un país más desarrollado. Se empezó a considerar y a medir el desarrollo de un país por la cantidad de consumo que tenía el mismo. Y ahí fue cuando podríamos decir que se perdió el foco de esta conservación y esta educación ambiental como tal, ¿sí? Nos falta mucho de conciencia ambiental como tal, como nos dice Daniel. Hay que entender que tal vez nosotros o nuestra generación no sabemos si mañana seguiremos acá o no estaremos. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero lo que sí es cierto es que van a quedar todavía muchas generaciones después de nosotros. Esperemos que muchas. Va a quedar al menos una generación después de nosotros. Todos sus retoñitos que los tienen o que los puedan tener van a tener unas condiciones muy difíciles para vivir como tal. Pero el problema es que hemos desarrollado también una inmunidad a todos estos problemas de crisis en realidad social. Nos afecta, ¿sí? Nos afecta, pero vemos la manera de sobrevivir, vemos una manera de adaptación y lo seguimos sobrellevando. Sabemos, como nos decía Daniel, sabemos que la contaminación está presente, sabemos que la contaminación nos causa daños, ¿sí? Y eso es justamente, recuerden que yo les había mencionado que hay 7 millones de personas que mueren por causas de contaminación. Miren que dentro de ciertos países en esta infografía de la ONU, tenemos más o menos un mapa en donde se está encontrando cada uno de estos millones de muertes esquematizadas en todo un mapa. Todas estas estamos viendo que están directamente relacionadas a la contaminación ambiental. Uno de los países más contaminantes que también decían en el video y también hizo la observación Daniel es el tema de China, por ejemplo. Miren que México también está acá ya en nuestro continente, es uno de los países con altísima contaminación ambiental. Quito, el año pasado, 2019, hubo ya una de las primeras alertas con respecto a que el aire en Quito ya no es seguro respirarlo, debido a la contaminación que hay, sobre todo en ciertas horas. Recuerden que la movilidad, a la final la movilidad de las personas, los horarios que tradicionalmente teníamos de trabajo, generaban ciertas horas pico en donde, lógicamente, debido a la movilidad y demás, había mayor emisiones de contaminantes. Miren que la gente, a la final, cambia de hábitat, por decirlo de una forma, como nos decía Daniel, siempre en sector en pueblos más pequeños, podríamos decirlo clasificados como rurales, tienen cierto más de respeto y compromiso a la conciencia ambiental. Inclusive si nosotros, por ejemplo, vamos a ejemplificar lo que pasaba acá en nuestra ciudad.
Yo recuerdo hace algunos años, en unas alcaldías anteriores, ustedes siempre encontraban un recipiente donde colocar la basura, que muchas veces era innecesario, porque la gente tenía esa cultura de ir llevando su basurita en el bolso, en la chompa, en la mochila, donde pueda, y se lo iba y se lo desechaba. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya no sucede eso. Sí, ahora ya no, ya la gente no tiene la precaución de tener de guardar la funda de basura, de no botar los chicles a media calle. Ya no hay esa cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía también Franz, siempre uno aprende a la mala, ¿sí? Siempre uno aprende a la mala. Esta fecha de no retorno que nos menciona en el video también aplica, o salió esta fecha de no retorno, cuando empezamos a ver el deshielo que estaba sufriendo ambos polos. ¿Y por qué nos afectaría el deshielo? Pues básicamente porque va a aumentar el nivel de la temperatura, ¿sí? Y va a aumentar el nivel de agua también. Ahora, ¿qué estrategias se han estado tomando para proteger el tema de los cascos polares? Una de ellas es recubrirlos con vidrio, ¿sí? Para evitar que se calienten un poco y tratar de disipar el calor, ¿sí? Son pequeñas estrategias que se están tomando en cuenta, pero nos hace falta mucho más, ¿sí? Estamos viendo que hay algunas cifras que realmente llaman la atención con respecto a por qué se pueden producir estas muertes, por qué hay tanta cifra de mortalidad y no se hace mucha cosa o mucho compromiso al respecto. Miren que yendo a esta clasificación, nosotros vamos a ver que estas enfermedades o las enfermedades que están directamente relacionadas con el tema de contaminación ambiental, vamos a tener en número 1 los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Yo les pregunto, ¿por qué un accidente cerebrovascular va a estar directamente relacionada con la contaminación ambiental? ¿Por dónde creen que hay esa relación? Vamos a ver. Dígame. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? A ver, vamos a escucharlo a Santiago. Santiago Flores. Sí, ingeniera. Dígame. Yo pienso que se relaciona por lo que sería la contaminación del aire, o sea, la falta de oxígeno. Muchas gracias, Santiago. Les pregunto, ¿ustedes han escuchado algo con respecto a material particulado? ¿No? ¿Nunca? ¿Javier? Me parece que son los materiales así que se fragmentan tanto que llegan a ser como átomos, pero son contaminantes. ¿Es algo relacionado a eso? Sí, exactamente, es algo relacionado a eso. Nosotros tenemos algo que se conoce como material particulado. Cuando entremos a recurso aire vamos a ver que este material particulado hay de dos tipos. Hay un 2.5 y hay un 10. Independientemente de lo que sea, el material particulado como tal son ciertas partículas, ciertos pequeños contaminantes que tienen un tamaño tan pequeño, 2.5 micras, es mucho más delgado que una hebrita de su cabello, que quedan suspendidos en el aire. Son justamente este tipo de material particulado que puede llegar fácilmente puede ser inhalado, puede entrar tanto a torrente sanguíneo como a sistema respiratorio y empezar a generar cierta obstaculación en los procesos normales. Y ahí la analogía que hacía Daniel, que nos decía, bueno, tiene algo que ver porque si nosotros vamos al hecho de un cigarrillo, se sabe que en las cajetillas del cigarrillo dice, bueno, no fumar porque puede causar cáncer. Se sabe que cuando no hay una buena función respiratoria se ve comprometido el tema de intercambio gaseoso y así también un sistema circulatorio. Entonces, uno de los ejemplos de los contaminantes que se ha visto que está directamente relacionado con estos accidentes cerebrovasculares es justamente la presencia de material particulado, un contaminante que es característico del aire como tal. Inclusive es uno de los indicadores de calidad de aire, ¿sí? Entonces luego iremos profundizando en eso, pero les anticipo que es uno de los indicadores de calidad del aire, la cantidad de material particulado. Aparte de esta patología como tal, vamos a tener una cardiopatía isquémica, que igual
estamos hablando del mismo sistema circulatorio colapsado, lesiones no intencionales, cáncer, enfermedades respiratorias, diarreicas, enfermedades neonatales, una infección respiratoria, paludismo, bueno, y otras que realmente van decreciendo un poco en el número de muertes que pueden provocar. Entonces, nosotros sabemos que la presencia directa de todos estos contaminantes en cualquiera, recordemos que hemos dicho que pueden ser físicos, químicos o biológicos, por eso nosotros podemos encontrar algunas patologías por acá como el paludismo, que básicamente nosotros conocemos que el paludismo es una enfermedad que está dada por un vector, por un mosquito, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad como tal, puede ser que uno diga, bueno, ¿pero qué tiene que ver con la contaminación? Pues sencillo, si nosotros tenemos agua contaminada, agua estancada, agua en poca sanitización, pues es directamente un vehículo, una miel como para el osito que le encanta comer miel, una miel para la proliferación de bacterias y de mosquitos. Entonces, si nosotros estamos directamente actuando sobre un medio, nosotros vamos a ver que hay una influencia del ambiente sobre nuestra salud, directamente, ¿sí? Entonces, hay un tema económico de trasfondo y ese es justamente lo que hace que la atención se desvíe. Nos centramos en un tema económico, en mantener una economía, una actividad económica, lógicamente es muy importante porque nos permite el desarrollo de nuestras actividades como tal. Todos necesitamos de dinero para poder subsistir, pero también necesitamos un lugar en donde subsistir, ¿sí? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la influencia de todo esto nos afecta a nuestro desarrollo como sociedad. Acá igual, esto es tomado de ONU, como ustedes pueden observar. Tenemos algunos factores que se han cuantificado como influyentes en el ambiente y en nuestra salud, esta correlación. La contaminación del aire, ¿no es cierto? Tenemos el agua, el saneamiento e higiene. Miren que muchos de los países donde los recursos económicos no están bien distribuidos todavía a este punto siguen no teniendo el acceso a agua potable o sanitizada. Y eso realmente va de la mano con enfermedades gastrointestinales, enfermedades infecciosas, en donde, lógicamente, esto debería ser un tema de seguridad de salud pública, el certificar y el asegurar que todos sus habitantes tengan agua potable. Pero, sin embargo, todavía hay lugares en donde no sucede esta particularidad. Vamos a tener agentes químicos y biológicos, la radiación, algo habíamos comentado a breves rasgos con respecto a que dentro de esta revolución de energías renovables teníamos la idea de hacer uso de la energía nuclear, que el problema justamente era los residuos radiactivos que se iban a generar. Aparte de estas contaminaciones en donde afectamos suelo, aire y agua como tal, vamos a tener también el tema de ruido ambiental, ¿sí? El ruido, el exceso, por ejemplo, de pancartas, de cosas de estas luces, paneles LED, pantallas LED, estos anuncios con luces, eso también es un tipo de contaminación porque desgasta, uno, el tema de luz, la exposición a la luz como tal nos desgasta la visión y también afecta a la piel. Cuando nosotros inclusive estamos frente a la luz que tiene tanto dispositivos como computador, como celulares, esa luz ya genera daño celular en nuestra piel. Entonces, por eso hay los consejos dermatológicos nos dicen, ocupen protector solar, salgan a un día soleado o estén dentro de casa. Porque todas las radiaciones a las que estamos expuestos van a generar cierto desgaste en nuestras células y puede provocar dentro de pequeñas afecciones a la piel, podríamos inclusive llegar a hablar de un tema de cáncer de piel. Entonces, toda esta exposición como tal también nos hace, y vamos viendo que hay ciertos focos de contaminación que a pesar de no ser, digamos, grandes recursos, vamos a tener una contaminación de ruido, una contaminación visual, una contaminación lumínica, debido al estar expuesto lógicamente a mucha luz como tal. Todas estas contaminaciones, por ejemplo, el tema de ruido puede generar cierta distracción. En un lugar de trabajo puede ser consecuencia de algún accidente laboral. Entonces, hay una correlación en esto. Si ustedes, por ejemplo, están mucho tiempo frente a un computador o concentrados en un teléfono,
siempre si nosotros alzamos nuestra vista a ver nuestro entorno, puede ser que perdamos algo de ubicación y orientación, pero es propio porque nosotros estamos concentrados y fijados en una pantalla o en lo que está sucediendo. Entonces, eso también se traduce en una posibilidad de riesgo laboral. Hablamos también de prácticas agrícolas. Aquí ya va mucho de la mano el tema de plaguicidas, que puede ser un contaminante desde el agua, al suelo, al aire. Tenemos un contaminante de amplio espectro. Y también vamos al tema de entornos urbanizados, en donde podemos hablar también de una contaminación visual. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un ambiente despejado, tal vez un ambiente un poco más verde y suele ser sustituido por edificios y demás. Hay una necesidad de crecimiento y conforme va creciendo la población hay mayor demanda. Y ahí es de lo que empieza a ser de la mano el tema de demanda energética y el nivel de contaminación que se da. Y pues todo esto va a ir ligado directamente al cambio climático, ¿no es cierto? Y ya nosotros vimos una perspectiva un poco amplia, algo apocalíptica con respecto a lo que puede pasar si no se tiene cuidado o un manejo adecuado de la contaminación ambiental. Justamente con el tema del COVID, que es lo que ahora nos va de la mano, todavía no terminamos de salir de esta pandemia. Muchísimos entendidos hablan de una segunda ola de un rebrote, una segunda ola de contagios. Hay una carrera por la vacuna, entonces es un tema que todavía está algo sensible, es algo complicado de tratar. Pero dentro de las condiciones que se ve que tiene o que crea una predisposición, está justamente la presencia de ciertos contaminantes. Miren, tenemos el tema de partículas o material particulado 2.5, que era algo que comentábamos anteriormente, el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que es uno de los gases mayormente contaminantes de la atmósfera. ¿Sí? Esto lo he tomado de un reporte que hacen un estudio con respecto a un corto, más bien es una pequeña noticia, una nota de un telediario, en donde tratan de vincular el hecho de la presencia de este material particulado con las infecciones o la predisposición para una infección respiratoria. Y que se sospecha y se indica que probablemente está relacionado y facilita en algún caso el tema de la contaminación por COVID, ¿sí? Entonces, les voy a compartir esta parte y la comentamos luego. Los contaminantes presentes en el aire se han convertido también en un factor que puede agravar la presencia y la severidad del COVID-19. Aquí le tenemos los detalles. La exposición crónica a la contaminación del aire ha aumentado el número de casos de COVID-19. En la Ciudad de México, se sabe ahora que hay 3 contaminantes que directamente están asociadas con la morbilidad de la presentación de enfermedades: el ozono, las partículas PM2.5 y el dióxido de nitrógeno. Hasta antes de esta pandemia, la OMS tenía catalogada la contaminación ambiental como el riesgo principal para la salud humana en todo el planeta. Se sabía que estos contaminantes eran los que estaban predisponiendo a la mayoría de las enfermedades crónicas. Hoy sabemos que hay muchísimas enfermedades que clásicamente generan o están generadas por agresores ambientales. En promedio, un ser humano respira lo equivalente a 80 litros de aire por día. La Organización Mundial de la Salud reportó que 7 millones de personas en el mundo mueren anualmente a consecuencia de la contaminación del aire. Como en América Latina, prácticamente ninguno de los países alcanza los niveles que la OMS considera como saludables para respirar. Y dentro de nuestro país, como pueden ver aquí, diferentes ciudades y diferentes estaciones de monitoreo también están lejos de alcanzar estos niveles saludables. Esto es con referencia a las concentraciones anuales de PM2.5, que es uno de los contaminantes más tóxicos. Al hablar de los efectos del SARS-CoV-2 y su manifestación en los humanos con el COVID-19, el Instituto Nacional de Salud Pública informó que la contaminación del aire se ha convertido en un factor que agrava la presencia y severidad del virus en la persona infectada. Probablemente el daño más importante asociado a la exposición a estos contaminantes y a gases irritantes es el estrés oxidativo, y esto modifica de manera importante la respuesta del
sistema inmune. Cuando hay exposiciones agudas, directamente sí está asociado con la presentación de infecciones respiratorias agudas, como es el caso del COVID o de la influenza. De acuerdo con las autoridades de la salud, el regreso a la nueva normalidad por la emergencia sanitaria requiere de intervenciones para crear ambientes saludables. En México hemos calculado que si tuviéramos los niveles que la OMS marca para las PM2.5, estaríamos evitando casi 15,000 muertes al año. Esto solamente en ciudades que tienen adecuado monitoreo de calidad del aire, que son alrededor de 15 ciudades. A través de un manifiesto, la OMS estableció una serie de pasos a favor de la recuperación. 1. La protección y preservación de la fuente de la salud humana, la naturaleza. 2. Inversión de servicios esenciales desde agua y saneamiento hasta energías no contaminantes en los centros de salud. 3. Asegurar una transición energética rápida en pro de la salud. 4. Promoción de sistemas alimentarios sanos y sostenibles. 5. Construcción de ciudades sanas y habitables. Y 6. Dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación. Álvaro Márquez, Fuego TV. Listo, entonces ustedes se dan cuenta, es una retrospectiva al tema de contaminación y cómo es que está relacionado todo esto con el COVID. Nos predispone. El mismo desarrollo y nuestra propia necesidad y nuestra propia búsqueda de crecer nos está llevando también a jugar en nuestra contra, a hacernos más, a predisponernos a la presencia y el desarrollo de ciertas patologías como tal. Esto es un dato, como ustedes vieron, de México, que es una de las ciudades de nuestro continente que tiene graves problemas con contaminación ambiental, sobre todo en Ciudad de México, que es la capital, ¿no?, donde hay mayor demanda. Con respecto a Ecuador, acá nosotros tenemos ciertas enfermedades también asociadas al tema de contaminación. Una de ellas, aparte de estas enfermedades respiratorias como tal, tenemos el tema de enfermedades de la piel. También nosotros estamos por este lado un poco más predispuestos a enfermedades de la piel debido a dónde nos encontramos geográficamente y a la incidencia de la radiación. ¿Pero por qué se agrava? Porque el mismo hecho de la presencia de estos contaminantes hace que la luz se refracte de diferentes formas y eso nos hace estar más expuestos a incidencias de rayos de iluminación como tal o de luz natural. Entonces, eso también nos predispone a ciertas enfermedades. Estamos viendo, como decía en el reportaje, hay niveles hay en todas las ciudades un control de la calidad de aire, ¿sí? Y en este punto, estos datos son después del COVID, ya en esta nueva normalidad en la cual nos encontramos. Nosotros estamos viendo que en países como la India, el indicador me dice que el aire es peligroso para respirar. Para sectores de China y es muy dañino. Bogotá y México es dañino, un nivel de dañino. Y el único en donde hay un nivel bueno, estamos hablando de norte de Asia y Estados Unidos. Esta información está tomada de esta página que permite en tiempo real saber cómo está la calidad del aire en diferentes partes del mundo. En el caso de nuestro país, ¿sí? Vamos a ver, en el caso de nuestro país, nosotros nos encontramos con un índice, ¿verdad?, que pueden ir visitando cada uno de los países que cuentan con un monitoreo. En el caso de Ecuador, nosotros estamos con un nivel moderado en la calidad de aire. Miren algunos de los indicadores como tal de la calidad. Tenemos material particulado 2.5, material particulado 10, el ozono, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo está la calidad de aire en Quito directamente. Si nosotros vemos la información, es en Quito. Y así tenemos diferentes niveles y diferentes lugares en donde podemos darnos una idea de cómo está la calidad de aire. Si nosotros vemos en un entorno global, ¿qué les parece esas cifras? Preocupantes. Me ha dejado absorto en lo que está sucediendo. Miren que todo esto es después de pandemia. Entonces ya hay una necesidad de reactivación económica que es entendible porque esta pandemia nos llevó a una crisis en diferentes y en muchísimos ámbitos.
Y también nos tomó una prueba de muchos aspectos como sociedad. Y ahora estamos viendo que los indicadores que nos muestra la actividad post pandemia tampoco son del todo buenos. Estamos viendo sectores mucho más afectados que otros, y si nosotros observamos la escala en donde podemos ver en donde hay buenas cantidades, una calidad de aire buena, son relativamente pocas comparadas al resto de países, ¿sí? Entonces eso como un dato para ir empapándonos un poco más de que cuando nosotros hablamos de contaminación ambiental es un tema que nos engloba muchísimos aspectos y realmente nos está llevando y dirigiendo a cierto punto crítico como tal. Y ahora es mucho más evidente. No es que no lo sepamos, no es que no entendíamos que estábamos siendo partícipes de un panorama de contaminación, sino que ahora se ha vuelto tal vez un poco más evidente y también está reclamando un poco más de bulla como tal. Está reclamando que la gente empiece a tomar un poco más de actitud. El tema de COVID-19 también ha hecho que para evitar contagio como tal, ya utilizar el servicio público, el transporte público, ya no es del todo una opción, porque sabemos que vamos a estar un poco más expuestos a un posible contagio. Entonces, sí que nos restringimos un poco del tema de tal vez exponernos a lugares, a utilizar transporte público, tal vez inclusive adquirir los alimentos como tal. Como tenemos y hay todavía, el problema con el virus es que no hay del todo un estudio a profundidad. Hay muchas cosas que poco a poco con el pasar de los días y de investigaciones se va sabiendo cómo realmente actúa este virus. Entonces, recuerden que uno de los primeros datos nos dicen que el virus puede pasar en plástico durante algunos días, en el acero durante semanas, entonces nos da un tiempo de permanencia del virus variable. Y eso hace, lógicamente, que si ustedes van a consumir algún alimento, tratan de que sea lo más sanitizado posible. Entonces, vamos al hecho de utilizar o comprar alimentos que sean empacados o alimentos que estén revestidos de algún film plástico o ciertas, por ejemplo, el mismo hecho del uso del alcohol como tal. Podemos caer en la tentación de comprar siempre frasquitos pequeños de alcohol gel, pudiendo tal vez comprar un recipiente un poco más grande y dispensarlo en frascos que sean reutilizables. Entonces, todas estas estrategias nos están llevando también a contaminar aún de una forma más potencial, porque estamos entonces dejando de lado ciertos hábitos que se habían conseguido, por ejemplo, tratar el tema de siempre trabajar en el tema de usar transporte público, de usar bicicleta, de tratar de minimizar un poco ese consumo energético. Ahora nos está jugando como una carta de revés de ciertos hábitos que se estaba tratando de trabajar. Ahora con el tema de contagio, de exposición al COVID, pues estamos viendo que nos están resultando, no queremos exponerlos, por lo tanto tratamos de evitarlos, ¿sí? Entonces hay una cifra justamente en un reportaje. Bueno, acá les dejo esto de aquí. Efecto Naim me habla de una perspectiva igual de lo que está sucediendo con respecto a contaminación. Estamos hablando de COVID y la contaminación ambiental. Y este de acá me habla también del tema de contaminación, ¿sí? Entonces vamos a verlo un ratito.
aparte era una visión con respecto a ciertas especies de las cuales están siendo afectadas por el tema de contaminación ambiental. En Ecuador, hasta el año pasado se estaba tratando de implementar una veda para el atún. Acá, ustedes saben todos que tenemos una veda para el tema de consumo de cangrejo, que la única objetivo de la veda como tal es tratar de preservar la especie. Pero era la única que teníamos hasta el momento. En los últimos años, hasta el año anterior, se estaba tratando de gestionar una veda al atún porque había demasiado caza del mismo y no se estaba dando el tiempo necesario para que se recupere la especie como tal. Pero todavía no se ha determinado si se va a establecer o no se va a establecer una veda con respecto a esta especie. Ustedes sabrán que también en Ecuador, dentro de alguno de los productos que exporta está el atún, entonces se trata de precautelar también esa actividad económica. ¿Alguna otra especie que ustedes sepan que está en peligro de extinción debido a todo este tema de contaminación ambiental o provocada por el cambio climático, que básicamente estamos hablando del mismo tema, que puedan mencionar tal vez? Ingeniera, pues aquí mismo en Ecuador, el cóndor, ese lo tenemos en peligro de extinción porque a veces las personas, a los animales, por tomarse una foto, los matan y así, a veces también los envenenan y cosas así, o también dañamos lo que es el medio ambiente para que ellos puedan existir. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguien más, tal vez? ¿Otro aporte? Ingeniera, bueno, era con respecto al video, ¿no? Casi sobre los animales. Algo que estaba igual craneándole es que creo que las empresas en sí nos confunden, hasta creo que nos desinforman con la mega publicidad que a veces las mismas hacen. Pues según ellos, creo que es hacernos creer que esas empresas ya se han vuelto como sostenibles y que los responsables somos nosotros. Y pues no creo que sea así, ya que en ¿cómo podría ser una sociedad bien desorganizada como la que tenemos, donde cada uno pues velamos por nosotros mismos, ¿no? Es como que más difícil que se genere una conciencia ecológica. Entonces creo que la publicidad está mal hecha. Debería ser al revés, primero ellos y después nosotros. No sé, es mi punto de vista. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más, chicos, que deseen opinar respecto al tema? Yo, ingeniero, sobre otro animal que está en peligro de extinción es escuchado que también es el delfín rosado, el que habita en el Amazonas, que está en peligro de extinción ya por la excesiva pesca. Muchas gracias, Cristian. Pues bien, miren que realmente el tema de tratar de ser conciencia ambiental, como nos decía su compañero, hay un problema en cómo se vende la información, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de hacer esta campaña tratamos de generar algo de conciencia ambiental, hay que saber o tratar de entender un poco el contexto, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un cambio social, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, que es lo que se necesita realmente, es muchísimo, muy, muy complicado. Necesitamos empezar a trabajar, como lo había dicho Iván, ahí en una sociedad en la cual cada uno agarra agua a su molino, como se dice en el argot popular. Es complicado que se piense en un objetivo en común. Y justamente es algo de lo que se puede valer ciertas campañas de marketing o ciertos negocios, ciertas compañías para tratar de manipular por esa parte de la información y hacer que nuestro actuar como tal no sea del todo amigable y responsable ambientalmente. Hay dentro de las especies que se pueden mencionar, aparte de las especies que nos dan ahí en el video que estaba, miren que por ejemplo el tema de los pandas, el oso panda en Asia, hay una carrera universitaria en el cual se dedica, y uno se gradúa para cuidar pandas como tal. A ese punto se ha llegado porque se necesita una protección directa
a la especie. Entonces lo que se ha hecho y ellos han tomado como estrategia, en lugar tal vez de mejorar sus hábitos de consumo, de buscar otras fuentes de energía para su demanda, pues ellos han creado una carrera universitaria que se encarga de preparar a personas para cuidar pandas. Y así en estos últimos años han habido muchísimas especies que ya se van extinguiendo debido a que como nos decía su compañero Cristian, puede ser que la especie ya no tenga el hábitat que necesita para desarrollarse, que es uno de los casos del cóndor, por ejemplo. Ya no, tal vez la caza no sea uno de los principales factores, sino más bien la falta de hábitat como tal, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo que hay muchísimas fuentes de contaminación como tal. Si queremos considerar uno de los recursos, por ejemplo, queremos considerar algunas fuentes de contaminación. Acá les había colocado como fuentes de contaminación del agua, pero realmente eso como direccionándolo. Pero podemos ver que al ser el agua uno de los recursos que está disperso y está involucrado en muchísimas actividades, entonces sí que va a estar también aportando, por decirlo de alguna forma, a otros tipos de contaminación. Vamos a tener, por ejemplo, una contaminación, como hemos dicho, del suelo provocada por la fumigación. Hemos dicho que puede haber contaminación también dada por plantas nucleares. Cuando nosotros hablamos de agua, hay que tener también el punto de que existe agua subterránea y que justamente cuando la contaminación alcance este punto es bastante complicado de lograr una depuración de la misma, porque por donde se encuentra ubicada es complicado esa depuración. Y al tener todo un ciclo, recuerden que nosotros ya y ustedes prepararon información respecto a los ciclos biogeoquímicos y ahí toparon a su mero rasgo el tema del agua, el ciclo propio del agua. Este intercambio y todo este ciclo hidrológico que se da permite que se recupere también un poco de las aguas subterráneas, pero es una recuperación muy baja respecto al lugar en el cual se encuentra. Entonces también podemos tener otras fuentes de contaminación. Vamos a tener también contaminantes como los gases que emiten los automóviles o las industrias, en donde ya son contaminantes directa a la parte atmosférica, ¿no es cierto? Hemos hablado del ruido. El ruido genera estrés, el ruido puede llegar a generar problemas mentales, ya que la conectividad de las neuronas se puede ver alterada, ¿sí? Y puede generar ciertos problemas de conductas sociales y de problemas mentales como tal. La luz, aparte, como les había dicho, ya me genera cierto daño visual. También puede estar incidido a la irritabilidad de las personas. Hay personas que muchas veces tienden a ser muy irritables y puede ser debido a las condiciones en las cuales trabaja o a las condiciones en las cuales se encuentra expuesto habitualmente. Entonces, fuentes de contaminación como tal, vamos a ver muchísimas. Y justamente de estas fuentes de contaminación llega el tema de hacer una clasificación como tal de la contaminación, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahora les toca a ustedes para que se estiren un ratito. Vamos a hacer una actividad, ¿ya? Esta actividad vamos a hacer grupos en Zoom. Entonces yo ahora les voy a crear los grupos y les voy a enviar un enlace al chat de acá del Zoom, ¿sí? Ustedes van a entrar a ese enlace y van a desarrollar la actividad. La actividad va de la mano a clasificar o tipificar la contaminación, ver tipos de contaminación como tal, ¿sí? Entonces ustedes van a ir completando la actividad y el grupo que acabe primero, pues tendrá un punto adicional en esta actividad que estamos haciendo, ¿sí? Entonces mándense mensajito al grupo para que todos se conecten, porque todos tienen que estar en sala. Ahí, como ustedes se organicen, una sola persona comparte pantalla y ayudan a buscar. Bueno, ya son estrategias de cómo ustedes se decidan desarrollar la actividad, ¿sí? Pero sí, todos tienen que entrar a sala pequeña de grupos y cuando ya completen la actividad, por favor, generan una captura de pantalla y esa la van a cargar en una sección de EVA que ya les voy a habilitar ahorita en lo que ustedes están en grupo, yo les habilito para que la puedan cargar, ¿ya? Eso, ¿me olvido de algo? Creo que no. Cuando ya termine, dígame.
Por el internet, ¿puedes repetirme cuál es la actividad? Ya, ahora les envío al chat un enlace para que la desarrolle. Como les digo, esa estrategia puede abrirlo uno solo, lo responden todos, esa persona hace la captura de pantalla y la carga a Eva. En la captura que vayan a hacer, la ponen en un documento Word con los datos de las personas que estuvieron trabajando en ese grupo y la cargan como tal. Entonces ahí tienen que cargar una sola persona por el grupo para no tener repetida la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, otra cosa, ¿cómo sé cuando ya terminen? Una vez que ustedes terminen, van a solicitar ayuda y de esa forma yo sé que el grupo que primero ha solicitado ayuda es el grupo que ha terminado la actividad. La actividad es un crucigrama, ¿sí? Entonces, si ustedes seleccionan la sección en donde desean llenar, les va a salir una pequeña definición, una pequeña pista y la completan simplemente con lo que ustedes crean que hace referencia. Todo es respecto a tipos de contaminación, ¿ok? Si no hay más preguntas, por favor, ingresen al grupo. Recuerden, todos tienen que estar dentro de la sala de grupo, así que mándenles mensajito para que se conecten y vayan a la actividad, por favor. Que tienen habilitado en EVA. Una sola persona por grupo. Listo, creo que estamos todos. Sí, ya estamos todos en sala. ¿Qué tal la actividad? Puede generar ciertas alteraciones en nosotros como individuos. Entonces, ¿qué tipo de contaminación le pusieron aquí? Acústica. ¿No es cierto? Que tenía que ver directamente con el ruido. Entonces, por ahí hay ciertos sinónimos, ciertas terminologías que nos van directamente o van con lo que tiene que ver el contaminante. Este de aquí íbamos a tener la visual, ¿no es cierto? Que yo les había dicho, muchas pancartas, muchas luces, ya vamos por la luz. Dada el exceso de iluminación, ya vamos a tener facilita la lumínica. Ingeniero, disculpe, en el trabajo colaborativo 3 es en el que hay que subir, ¿verdad? Sí, en el 3, por favor. Gracias. Consecuencia de la modificación del clima global. Si hablamos de clima, hemos dicho que va a haber un calentamiento global, por lo tanto hablamos de una contaminación térmica, ¿sí? Y actualmente su mayor contaminante es el plástico, nuestro gran botadero de basura, donde están terminando todos nuestros materiales de bioseguridad, donde siempre se encuentran botellas, plásticos, donde se sabe que inclusive se está viendo presencia de cierto material o ciertas partículas de plástico dentro de el organismo de los peces que nosotros mismos nos alimentamos, de todos estos mariscos, se está encontrando ciertos plásticos en sus estómagos. Entonces, no nos quedaba más que la hídrica, que hace referencia al agua como tal. Y eso era toda la actividad que tenían que realizar con respecto a la tipología de la contaminación, ¿sí? Entonces, esa es una manera de clasificarlas, no es que sea la única, ¿sí? También podemos clasificarla teniendo en cuenta otras características o inclusive teniendo en consideración los tipos de contaminantes, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta también, por ejemplo, su origen, podríamos clasificarla como antrópica, como natural. Recuerden que también podemos tener contaminación natural. Cuando hablamos de contaminación natural, ¿de qué estamos hablando? ¿O cuál sería un ejemplo de contaminación natural? Tal vez la erupción de volcanes. Directamente. Muchas gracias, Gerardo. Los volcanes, ¿sí? En la erupción de un volcán nosotros tenemos la liberación de muchos gases de azufre, tenemos también liberación de arena,
sí, bueno, no de arena, de polvo como tal, de ceniza, vamos a tener también una exposición. El magma, el lava, sabemos que tiene una altísima temperatura y eso va a generar cierta afectación al suelo por donde ésta se deslice. Entonces, sí podríamos ejemplificar esta contaminación de origen natural con las erupciones de los volcanes. También el tema de rayos puede generar también un tema de contaminación, ¿sí? Debido al estruendo que puede generar alteraciones en aves, por ejemplo, o también en especies terrestres que son muy sensibles a las vibraciones como tal. Entonces puede considerarse un ejemplo de contaminación natural. Si vamos por la naturaleza de los contaminantes, entonces podríamos hablar de física, de química y de biológica, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de contaminantes físicos, podríamos mencionar todos estos compuestos o, por ejemplo, los lodos que terminan de un tratamiento de agua para potabilizar el agua. Hay cierta sección que se conoce como fangos o lodos que arrastran y contienen muchísimas otras sustancias en su interior. Entonces, ahí cuando podríamos hablar de un contaminante físico. ¿Sí? También vamos a tener contaminantes químicos. Todas estas, en químico también podríamos hablar de ciertos componentes o compuestos que pueden ser biodegradables o también los no biodegradables. ¿Sí? Como les digo, también cuando hablamos de contaminante, también hay que considerar tiempo de exposición y concentración. Entonces, si nosotros hablamos que los contaminantes químicos pueden ser biodegradables y no biodegradables, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, tiempo de exposición y concentración. Los biodegradables, nosotros podríamos hablar de los nitratos o de los fosfatos, que siempre están y son muy comunes en pesticidas, en fertilizantes, ¿sí? También podríamos hablar en el otro campo, en el otro bando, que serían los no biodegradables. Entonces tenemos los plásticos, los metales pesados, que son el otro grupo de contaminantes químicos. Si nosotros hablamos de contaminantes biológicos, ¿sí? Estamos hablando de todos estos, de estos microorganismos que pueden generarse y pueden verse más proliferados debido a condiciones propias para ayudar a esta proliferación, bacterias, hongos, demás, ¿sí? Son tipos de contaminantes. Localización, podríamos hablar de una puntual, ¿sí? Y una difusa, teniendo en cuenta de dónde es su fuente inicial, como decir. De evolución, aquí están también consideradas biodegradable o no biodegradable. Estas de aquí también pueden ingresar dentro de las químicas, ¿no es cierto? Como les acabo de mencionar hace poquito. El medio en el que se produce, marina, de agua superficial o de agua subterránea, si consideramos como recurso el agua, ¿no es cierto? En el agua nosotros sabemos que puede estar en cualquiera de estas tres presentaciones. Entonces, teniendo en cuenta ese recurso, se puede clasificar la contaminación como si estuviera en cada uno de estos compartimentos. Y su nivel, si hablamos del tema de concentración como tal, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de clasificar la contaminación, tal vez un poco más detallada, pero estamos viendo que podemos, de acuerdo a características o a dónde está presente, ir organizando o haciendo una tipología de la contaminación. También podríamos hablar o enfocarnos a los contaminantes, ¿sí? A los contaminantes y en dónde o de dónde pueden provenir. Si nosotros nos enfocamos a ese aspecto, entonces podríamos hablar de las fuentes antropogénicas de los contaminantes, ¿sí? Que podrían ser fuentes fijas, como son la industria, ¿no es cierto? Que podríamos hablar de fuentes móviles, que pueden ser los automóviles, ¿sí? Un ejemplo súper rápido. Fuentes de área, por ejemplo, lugares donde hay muchos edificios, que lógicamente ya se traduce en elevadas actividades domésticas, comerciales y lógicamente de servicios. Entonces puede ser también considerado otra fuente de contaminante. Y también una fuente natural, que aquí vendría más el mismo ejemplo que nos dio su compañero de la Giordano con respecto a las erupciones volcánicas. Vamos a tener fuentes naturales también de contaminación
en donde se puede hacer la liberación de compuestos orgánicos, de compuestos inorgánicos o de partículas. Aparte de las erupciones, se puede considerar también los incendios forestales, ¿sí? Entonces, cuando hacemos o cuando se desarrolla un incendio forestal, vamos a tener eliminación de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno y de material particulado también. Entonces, sí que vamos a tener también unas fuentes naturales de contaminación, ¿ok? Esto de aquí, o este slide de aquí, hace referencia a eso, a considerar la naturaleza o la fuente del contaminante, ¿sí? Acá, en la diapositiva anterior, nosotros hablábamos de dónde es, de cómo clasificamos la contaminación como tal, el fenómeno, ¿sí? Y acá pues era visto en general, que era el ejercicio que ustedes realizaron. En este punto nosotros consideramos más bien de dónde nace el contaminante. Y si nosotros nos enfocamos en el contaminante como tal, nosotros también vamos o podríamos clasificarlos según la naturaleza, ¿sí? Podría ser una clasificación del contaminante. Vamos a tener en cuenta también la toxicidad, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta la procedencia. ¿Sí? Estas tres grandes grupos, considerando desde el punto de los contaminantes, ¿ok? Si nosotros vamos por la primera parte, según la naturaleza del contaminante, nosotros vamos a clasificarlos de dos formas, según las formas de energía, que puede ser radiaciones ionizadas, no ionizadas o una contaminación sonora, ¿sí? Que habíamos dicho que la contaminación acústica, auditiva, iba a ser también una fuente de contaminación. Sonidos demasiado fuertes es un tipo de contaminación ya que afecta directamente al estado de los individuos. Y las sustancias químicas, ¿sí? Y aquí en las sustancias químicas se puede considerar gases, partículas, vapores, olores, ¿no es cierto? Según la naturaleza del contaminante, ¿ok? Entonces, estas dos subclasificaciones de esta primera característica, según la naturaleza del contaminante. Según la toxicidad del contaminante. Entonces aquí vamos a poder clasificarlo como nocivos y como inocuos. ¿Esto en vista de qué? Insisto, tiempo de exposición y concentración. De acuerdo a eso, nosotros podríamos decir si un contaminante es directamente nocivo o si un contaminante es inocuo, entre paréntesis, ¿sí? Inocuo porque no está el tiempo o es demasiado extenso el tiempo de exposición, o se necesita una concentración demasiado grandísima para generar toxicidad como tal, ¿sí? Entonces, por eso se habla de nocivos y de inocuos. Un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen ácido clorhídrico, ustedes se exponen al vapor de ácido clorhídrico y directamente es una irritación al tracto aéreo o a las mucosas. Si se topan con ácido clorhídrico, saben que se van a quemar. Entonces, es un contaminante nocivo. Inocuo, por ejemplo, si ustedes se ven expuestos a éter de petróleo, por ejemplo. Ustedes, si en ese instante, si tenemos 1 minuto de exposición a ácido clorhídrico y 1 minuto de exposición a éter, en el ácido clorhídrico ustedes van a tener enseguida una reacción de mareo, náuseas, irritación y demás. Al éter les va a molestar el olor, pero no les va a generar tanta incomodidad como la exposición al ácido clorhídrico. Sí vemos el mismo tiempo, ¿sí? Entonces el éter se podría decir que, teniendo en cuenta del tiempo de exposición, es un contaminante inocuo, ¿sí? Entonces va eso de la mano. Cuando hablamos de toxicidad consideramos esos dos factores: tiempo de exposición y concentración. Y finalmente, la última categoría que comentamos, que era según la procedencia del contaminante. Se los puede clasificar en primarios y se los puede clasificar en secundarios. ¿Estos en qué? Los primarios, pues lógicamente son tal cual de donde salen de su fuente de origen, ¿sí? Y los secundarios son aquellos primarios que han sido o han pasado alguna reacción fotoquímica, alguna reacción química que los convierte en nuevos contaminantes, ¿sí? Entonces, esta clasificación es bastante clásica cuando nosotros entramos a recurso aire
y vemos que puede haber contaminantes primarios y contaminantes secundarios, y cada uno de estos es participante de un fenómeno de contaminación, ¿sí? Entonces esto probablemente vamos a volverlo a mencionar cuando nosotros ingresemos a recurso aire, esta clasificación de contaminante primario y secundario. Ahora bien, cuando nosotros tenemos todo este tema de contaminación, ¿no es cierto? Indicadores, hablamos de indicadores, hablamos de que nos hablan de calidad de aire, de calidad de agua, ¿sí? Hay ciertos indicadores como tal que nos dicen, bueno, el agua que consume está bien, si, cumple este estándar de calidad. El aire al que está expuesto no cumple esas condiciones de calidad. ¿Quién nos dice eso? Pues facilísimo, un laboratorio de química ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué se hará en un laboratorio de química ambiental? Repita, organicen una definición más bonita de la que yo les dije. ¿Qué se hará en un laboratorio de química ambiental? ¿Qué podremos hacer o para qué nos puede servir un laboratorio de química ambiental? Algo que se le parezca a eso. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué ustedes necesitarían, por ejemplo, un análisis en un laboratorio de química ambiental? Se me ocurre, ustedes pusieron una empresa de producción no lo sé, de producción de plástico, ya, de estas pellets de plástico. Les piden o llegan a hacerles una auditoría y les dicen, bueno, me vamos a hacer un estudio de la calidad de aire y de agua que tiene en su empresa. ¿Qué harían ahí? Como menciona producción de plástico, por ejemplo, que tanto se está utilizando ciertos elementos que pueden ser un poco perjudiciales para el medio ambiente. Ya, gracias Javier. Franz, ¿iba a mencionar algo tal vez? Sí, iba a decir que generalmente pues necesitaría un profesional para saber si mi puesto de trabajo cumple lo óptimo para esos trabajos, o sino que me dé unos consejos para mejorar el producto y cumpla las leyes permitidas. Gracias, Franz. Miren que justamente en gestión ambiental, recuerden que uno de los contenidos que íbamos a ver era el que decía sistemas de gestión ambiental, ¿sí? Y ahí decíamos que hay una norma que va muy de la mano con el tema de ambiente, que es la ISO 14001. La ISO 14001, que es una norma de certificación que no es de cumplimiento obligatorio en las industrias, ¿sí? Ni mucho menos, sí que me da ciertos estándares de calidad, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de estándares de calidad, también nos unimos a otra ISO, que es la ISO 9001. Y también hay otra idea. Si nosotros tenemos una industria, por ejemplo, la universidad, que también es una entidad en donde trabajamos, interactuamos tanto profes como estudiantes y demás administrativos y otro personal de apoyo, tenemos una interacción. Queremos implementar un sistema de calidad, entonces tenemos una ISO 9001, necesitamos que nuestro ejercicio, nuestras actividades no impacten al ambiente, nos ayudamos con la ISO 14001, pero necesitamos también asegurar, como nos dice Franz, que el bienestar de los participantes o de los miembros de mi empresa, de mi institución y demás. Otra ISO que es la 45001. Cuando nosotros implementamos o consideramos estos sistemas de gestión y necesitamos decir, bueno, sí, el ambiente en donde trabaja, el agua que se consume es de buena calidad, es cuando nosotros recurrimos a los laboratorios de química ambiental. Lo que se hace en un laboratorio de química ambiental es analizar todo tipo de muestras que se sospeche que tenga algún contaminante en él, ¿sí? Cualquier tipo de muestra que se vayan a recoger, por ejemplo, agua, está lógicamente si es de un grifo o si es el agua de un lago, podemos recoger el aire, una sección de aire o de un tubo de escape para ver qué también está la combustión
de ese motor para ver si está eliminando gases tóxicos en alta concentración o no. Entonces podemos, y suelo, también podemos tomar una muestra del suelo y esta la trabajamos. Cualquiera de estas, en cualquiera de esos estados, sea agua, suelo o aire, nosotros podemos analizar para ver si hay una contaminante presente o no, ¿ok? ¿Y eso cómo? Pues para poder saber si está bien o está mal mi agua, suelo o aire, si mi agua, suelo o aire, ¿qué hacemos? Comparamos con legislaciones ambientales, ¿sí? Hay ciertos rangos en donde me dice la concentración de, se me ocurre la concentración de material particulado es de 1 miligramo a 2 miligramos, se me ocurre. Está dentro de clasificarlo como de aire de buena calidad, ¿sí? Entonces, yo envío mi muestra a un laboratorio, ese se compara con legislaciones o con normativas, ¿sí? También hay ciertos reglamentos que me dicen, bueno, para analizar agua necesita tener este procedimiento y hacerlo bajo estas condiciones utilizando estos reactivos, ¿sí? Entonces me describe el método que yo tengo que utilizar para poder hacer la lectura y el análisis de esa muestra, ¿sí? Para saber si está bien la muestra o si necesita un nuevo tratamiento. Por ejemplo, el otro día uno de sus compañeros exponía en su tesis de grado algo con respecto, él había diseñado algo para enfriar el agua que ocupaban en ciertos equipos para esterilizar una instrumentación médica. Entonces él generó un sistema y tenía el agua fría. Ahora necesitaba saber si realmente esa agua era inocua para volverla a reutilizar. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos saber que esa agua sea de calidad y que cumple los estándares que se necesita para un hospital. Por ejemplo, actividad microbiológica ninguna, ¿sí? Que tenga un pH neutro para evitar oxidación o evitar daño en la estructura de algún material quirúrgico, ¿sí? Que la conductividad eléctrica sea nula, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros me permiten asegurar que, en este caso, como les decía en la tesis de sus compañeros, realmente lo que él diseñó está cumpliendo con lo que se solicita por el cliente, ¿ok? Entonces, laboratorios de química ambiental en el Ecuador, les he colocado estos poquitos ejemplos. Tenemos a Helicrom, que hace estudios y también distribuye muchísimo material que tenga que ver con ensayos de laboratorio, a veces dispositivos para toma de muestra. También tenemos Helicrom. Tenemos Ecuador Ambiental, que es otro laboratorio que se encarga de hacer esta vigilancia ambiental. Y laboratorio de Proinsa, que igual tiene una sección que se encarga de hacer ensayos, ¿sí? Entonces, estos aspectos son importantes porque en algún punto, no se sabe a dónde puedan llegar con su ejercicio laboral, puede necesitarse saber cómo digo que mi agua está de buena calidad o el suelo o el agua que yo estoy desechando de mis procesos industriales está cumpliendo con lo establecido en las normas. Hay normas que me dicen, estas son las características que tiene que tener su efluente, esto es lo que debe cumplir el aire en donde se desarrollan sus actividades industriales y eso nos certifica y nos asegura que no estamos generando daño o perjuicio a los participantes de nuestra empresa o de nuestra institución y también que estamos siendo responsables con el ambiente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de contaminación ambiental, también va muy de la mano el tema de un laboratorio de química ambiental porque me ayuda a analizar y cuantificar los contaminantes presentes, ¿ok? Entonces, por ahí va la ayuda que me brinda un laboratorio de química ambiental, un laboratorio ambiental, como lo desean ver. Me permite hacer ese estudio de los contaminantes presentes. ¿Sí? Eso, chicos. No tengo nada más que comentarles por el día de hoy. Tal vez preguntas, dudas que tengan al respecto. Algo que deseen comentar adicional. Sí, no, tal vez. No, ingeniero. ¿Nada? Ya. Listo, buenísimo. Dígame. No es sobre la clase, es sobre esa tarea que hay que hacer en grupo. Hay que modificarle la fecha, solo observación nomás.
Ya, muchas gracias, Cris. Ahorita les modifico la fecha. Ya, genial. Gracias. Ya, listo. Gracias por decirme también porque no lo había tenido presente. Listo, chicos, si no hay nada más que tratar, les agradezco muchísimo por su participación y de aquí nos vemos hasta el siguiente martes. El viernes esas horas van a tenerlas disponibles para afinar cualquier detalle que tengan con respecto a la actividad que tienen que hacer y si la pueden hacer antes, muchísimo mejor. Y ya yo les hago alguna observación que se requiera para que la corrijan si es necesario, ¿sí? Entonces el día viernes no vamos a tener clases, de aquí nos vemos hasta el siguiente martes. En la actividad de grupo que hicieron el día de hoy, el grupo en el que estuvo Marlon, Cristian, Inti y José fueron el primer grupo, el grupo 1, fue el que realizó primero la actividad, así que felicitaciones a ellos, se han hecho acreedores a un punto adicional en la actividad. ¿Sí? Listo, chicos, les agradezco y les dejo en libertad para que vayan a su siguiente clase. Nos vemos en una próxima.